grabar en la computadora. Vamos a poner esta luz acá. De lo que vimos antes, ¿le quedó alguna duda, algún tema así que tengan algún concepto que no hayan entendido sobre todo? Me importa eso porque vamos a utilizar, ahora van a ver que vamos a utilizar muchos de los conceptos que ya vimos. Nelson hace así, pero... Y hago así, lo escuché, pero lo tengo que escuchar más concentrado. Está bien. Bueno, vamos a ir, vamos compartiendo por de pronto y vamos a empezar esta maratón que tenemos en el día de hoy, que es muy interesante, pero requiere concentración porque van a ser muchos razonamientos seguidos. ¿Ven allí que dice Teodicea? Sí. Sí. Para no estar yo mirando de costado, voy a traérmelo para acá y voy a hacer al revés, voy a cambiar y voy a poner dejar de compartir y vuelvo a compartir, perdón, pero vamos a hacer así. Ahí. Compartir esta pantalla. La pantalla 1. Compartir. Bueno, entonces ahora están viendo cualquier otra cosa, seguramente, pero ya se va a arreglar. Este es que me quiero llevar para el otro lado y que no me deja. Ahí está. Se corrió. Ahí está. Bueno, ya estamos todas las cosas corridas. Vamos a correr esta ventanita y entonces ahora sí. Entonces, lo primero es saber de qué vamos a hablar. Es decir, el tema del objeto de la teodicea o teología natural. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la filosofía tenía, como toda ciencia, un objeto material? El objeto material, lo que estudia la teodicea es a Dios. ¿Y qué estudia a Dios? Su existencia y algunos de sus atributos. Algunas cosas sobre cómo es Dios. El punto de vista desde el cual lo estudia, o el objeto formal, es que lo estudia como última causa, como toda la filosofía siempre estudia las últimas causas, la teodicea también. Y el objeto formal instrumental, llamado ¿con qué medio lo estudia? Es con la inteligencia. Se estudia a Dios, su existencia y sus atributos, solo con la inteligencia, a la luz de la razón. Y ahí está la diferencia con la teología no natural, con la teología sobrenatural, donde se estudia a Dios también teniendo en cuenta los datos de la revelación. Así que aquí no vamos a tener en cuenta los datos de la revelación. Después, ¿es posible el conocimiento de Dios? Este es un primer tema importante, porque si no es posible, ya todo lo demás no sigue. Para poder conocer la existencia de Dios es necesario tener previamente una noción de Dios. Una noción que, ¿en qué consiste esa noción previa de Dios con la que vamos a contar? Una noción de un ser perfectísimo, inmaterial, que no fue hecho por otro y que es causa de que el mundo y el hombre existan. Ese es el concepto de Dios, a eso es a lo que lo que podemos investigar. ¿Existe esto o no existe? Hay un primer problema, que es el que han planteado muchos filósofos, que es, si es un ser inmaterial, no puede ser conocido por los sentidos, porque los sentidos solamente conocen lo material. Entonces, eso nos lleva a que Dios no es evidente. La existencia de Dios no es evidente porque no hay una realidad material que se corresponda con Dios, porque la noción misma de Dios es de un ser inmaterial. Como con lo que se nos presenta de modo evidente es solo lo que es material, luego Dios no lo podemos conocer de un modo evidente. Por eso es que se necesita una demostración o un razonamiento para poder llegar a la existencia de Dios. Y va a ser un tipo de demostración o razonamiento que se llama a posteriori, porque
es un razonamiento que utiliza el concepto de causa. Por eso es tan importante el haber visto antes el concepto de causalidad como algo real. Porque si la causalidad no fuera real, no podemos llegar a Dios como real porque lleguemos a Él como causa. Entonces, para poder llegar a conocer, voy a ponerles un ejemplo tonto, pero cuando nosotros conocemos, por ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa, uno dice, veo el cuadro, ya puedo conocer algo de que hay alguien que lo hizo. Si yo veo el cuadro, digo, hay alguien que lo hizo este cuadro. Este cuadro no salió por azar, lo tiene que haber hecho alguien. Entonces yo puedo conocer la existencia del pintor por solo ver el cuadro. Obviamente, si alguien que lo conoció al autor me cuenta más cosas, bueno, ahí ya mi conocimiento es más perfecto, y ahí puedo saber el ángel, digo, Leonardo, y quién era Leonardo, y qué hizo, y qué yo, bueno, porque me lo contó alguien. Ahí es el conocimiento de fe. Y si encima me lo presentan a Leonardo, bueno, ya ahí tengo un conocimiento de visión inmediata, cosa que en el caso de Dios solamente se da en el cielo. Por la fe podemos... Bueno, entonces, ¿con qué conocimiento se queda el filósofo? Con el conocimiento del que sabe que existe un pintor que lo hizo. Y además puede saber algo, puede darse cuenta de que es un buen pintor, por ejemplo. Entonces, es posible conocer a alguien que no vemos, si partimos de cosas que vemos que él hizo. Y ese es el punto en el que es posible entonces el conocimiento de Dios, partiendo de entes reales que sean evidentes, porque si no, no vamos a poder llegar a tener una conclusión certera, cierta, si partimos de un punto de partida dudoso. Entonces el punto de partida tiene que tener estas dos condiciones: que sea algo real y que sea algo evidente. Después el siguiente paso va a ser preguntarnos si ese ente real es efecto, y por lo tanto si ese efecto tiene que tener una causa. Y ahí vamos a llegar a la causa. Ese es un razonamiento muy normal que se hace continuamente. Sin embargo, como el conocimiento de Dios no es evidente, es posible que haya personas que no conozcan su existencia. Por eso es que se da el ateísmo y el agnosticismo. El agnosticismo que dice que no se puede conocer a Dios por la razón, y el ateísmo que dice directamente que no existe Dios. El agnosticismo suspende el juicio porque dice, bueno, yo no lo puedo conocer, entonces no me pronuncio, al menos con mi inteligencia, no me pronuncio sobre si existe o no existe. Bueno, pasemos entonces a las 5 vías de Santo Tomás, y nos vamos a detener en la primera, como ya les adelanté. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de la primera vía? El punto de partida, como les dije, tiene que ser algo real y evidente. Entonces, el punto de partida es algo que se da en la realidad, que es que hay cosas que se mueven, hay cosas que cambian. Eso es real y además es evidente. Yo no puedo demostrar el movimiento, lo puedo mostrar. Que esto se mueve, ¿y cómo lo demuestro? Mirá, míralo, se movió. No necesito más que observar para darme cuenta de que las cosas cambian, que las cosas se mueven o cambian, es lo mismo. Así lo dice Santo Tomás: la primera y más manifiesta vía se toma del movimiento. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en este mundo haya algunas cosas que se mueven. No dice que todo se mueva, porque eso no es evidente. Ni tampoco dice hay movimiento. Lo que dice es hay cosas que se mueven. Eso es lo evidente. Entonces, esto es muy importante, que sea evidente porque nos va a permitir llegar a una conclusión cierta, y que sea real porque si no, no vamos a llegar a una conclusión que sea real también. Ese es el error de otras demostraciones, como los que se llaman los argumentos ontológicos de San Anselmo, de Descartes, que partían de una idea de Dios. Dicen, la idea de Dios es la de un ser
perfectísimo, mayor que el cual no puede existir otro. Esa es la demostración de San Anselmo. Dice, bueno, si ese Dios no existiera, yo podría pensar en uno mayor, aquel que, además de tener todas esas perfecciones, también existiera. Por lo tanto, existe. El problema es que están partiendo de una idea, llegan a algo real. Entonces hace un salto indebido del plano lógico de las ideas al plano ontológico, al plano real. Descartes hace algo parecido, diciendo que yo tengo la idea de Dios y yo no me la puse, por lo tanto no me la pudo haber puesto un ser maligno, me la tiene que haber puesto Dios. Entonces Dios existe. También parte de una idea. Nosotros no partimos de una idea, partimos de que hay cosas que se mueven. El segundo paso, en toda la vida de Santo Tomás pasa lo mismo, se pregunta por la causa de lo afirmado en el punto de partida. ¿Por qué hay cosas que se mueven? Y entonces lo dice de esta manera. Dice, ahora bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve, sino en cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. Pues mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Esto no puede hacerlo más que lo que está en acto. Por ejemplo, lo cálido en acto, como el fuego hace al leño, que es cálido en potencia, ser cálido en acto, y por esto lo mueve y altera. Pero no es posible que una cosa esté al mismo tiempo en acto y en potencia respecto a lo mismo, sino solo respecto a cosas diversas. Pues lo que es cálido en acto no puede ser al mismo tiempo cálido en potencia, sino frío en potencia. En consecuencia, es imposible que algo sea bajo el mismo aspecto, el mismo respecto, motor y movido. Esto es que se mueva a sí mismo. Por consiguiente, todo lo que se mueve por otro. Bueno, vamos a explicarlo. Porque, vamos a tratar de ir más despacito y señalemos por de pronto la pregunta y la respuesta. La pregunta es, ¿por qué hay cosas que se mueven? Y la respuesta nos va a dejar un poco insatisfechos, porque son movidas por otro. Pero ya esta respuesta de que son movidas por otro no es evidente. No solamente no es evidente, sino que en algunos casos nos parece que hay cosas que se mueven a sí mismas. Eso después lo explicaremos. Pero aquí hay un primer tema importante, que es que no se está preguntando, a ver, para que... Hola, Eduardo, estoy en la clase, ¿querés entrar? No estás pudiendo. Bueno, ¿te animás, Esteban, a pasarle, a ver, de pasarle el link? Ahí te lo pasa Esteban, Eduardo. Pasáselo por mail si podés, Esteban. Dice que ok. Gracias, Eduardo. Entonces, vamos a ponerlo en avión, van a tener que llamar a otro. Aquí es importante que cuando Santo Tomás se pregunta en todas las vías por la causa de lo afirmado en el punto de partida, no se está preguntando por la causa predicamental. ¿Se acuerdan que habíamos visto que una cosa era la causa de cómo suceden las cosas y otra es la causa del ser del efecto? Santo Tomás se va a preguntar por la causa del ser del efecto, es decir, se va a preguntar por qué existe el movimiento, no cómo es que llegan a moverse las cosas. Por eso no importa que es la ciencia física que explica cómo se da el movimiento, sino que importa una explicación de la filosofía de que explica qué es el movimiento, qué es todo movimiento, y eso es lo que permite llegar a saber por qué es el movimiento. ¿Se entendió el tema? Lo primero que queremos aclarar. Entonces, vamos a ver cómo hace eso. Primero utiliza una definición de movimiento que es filosófica, que es la definición de movimiento que toma Aristóteles y que ya habíamos visto, como movimiento como pasaje de la potencia al acto, de lo que puede ser a lo que es.
En todo movimiento uno puede estar en un lugar y después está, puede ser de determinada manera y después lo es. Siempre es un pasaje del poder ser al ser. Entonces, con este concepto va a explicar por qué todo lo que se mueve es movido por otro. Y lo explica de la siguiente manera. Dice, lo que se mueve al comienzo del cambio, lo que va a cambiar, está en potencia. Por ejemplo, pone el ejemplo del leño, pero pongamos el ejemplo de un hierro frío que está en potencia de estar caliente. Entonces, el calentamiento va a ser el cambio. Cuando pase de frío a caliente, ese va a ser el cambio. De poder ser caliente a ser caliente. Entonces, si el hierro está al principio en potencia de estar caliente, es que no está en acto de estar caliente. ¿Se entiende? Supongamos de estar caliente a determinada temperatura, ¿no? De estar caliente a 100 grados. Bueno, el hierro no está a 100 grados. Entonces, está en potencia de tener 100 grados. Por lo tanto, dice Santo Tomás, y eso lo dice Aristóteles, no puede darse a sí mismo el acto que no tiene. Lo que yo tengo en potencia no lo tengo, por lo tanto no me lo puedo dar. Yo no puedo dar un conocimiento que puedo tener. Cuando lo tenga lo podré dar. Yo no puedo dar un calor que no tenga. Cuando lo tenga lo podré dar. ¿Se entiende eso? Entonces dice, por lo tanto, si uno cuando cambia está primero en potencia y después está en acto, no puede darse a sí mismo el acto. Tiene que haber otro que le dé el acto. Ese que le da el acto es el que lo mueve, es el que lo hace cambiar. ¿Se entendió? Por eso nadie se mueve a sí mismo. Y lo que es lo mismo, todo lo que se mueve, es decir, lo que está en potencia y va a pasar al acto, es movido por otro, que tiene ese acto y se lo transmite, ese otro. Bueno. No, que arrancó mi clase. Bueno, entonces, esta es la primera explicación de filosofía y de teología en la UM. El segundo paso que no estaba explicado. Hoy en medio capaz que hablamos por Zoom, ¿no? En el punto de partida. Dale, abrazo. Chau. En el punto de partida. En el punto de partida solamente había cosas que se mueven. Ahora ya sabemos otra cosa más, que si se mueve es porque es movido por otro. Bueno, después ustedes podrían decirme, pero se los voy a simplificar, ahora no vamos a entrar en eso, ¿por qué decimos que los seres vivos se mueven a sí mismos? Y realmente no es que se muevan a sí mismos, sino que una parte de sí mismo mueve a otra parte. Y en última instancia hay algo que está actualizando al ser vivo para que se mueva. Es decir, que eso ya me muestra, en cualquier ser vivo tiene que estar siendo movido, llegamos directamente al primer motor. Porque aparentemente se mueve a sí mismo, pero su primer parte que mueve a todas las demás es lo que le llamamos el alma. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de los seres vivos. De todas maneras, no se preocupen, porque uno podría demostrarlo sin analizar los seres vivos. Alcanza con decir, el punto de partida es, hay cosas que se mueven y que esas cosas no son seres vivos. Igual podría demostrarlo y quedaría más sencillo para nuestra mentalidad, en la que no nos resulta tan fácil porque no tenemos todavía los conocimientos de filosofía de los seres vivos. Eso lo vamos a ver después. Entonces, tercer paso. Una vez que llegamos a que, ¿por qué se mueven las cosas que se mueven? Porque son movidas por otras. Ahora se plantea un problema, que es, si el que mueve, para poder mover, tiene que moverse, también es algo que se mueve. Y por lo tanto tiene que ser movido por otro. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, es como si estuviéramos con un tren. Partimos del último vagón se mueve.
Si yo me pregunto, ¿por qué se mueve? ¿Por qué es movido por otro? Porque este otro vagón lo movió. Sí, pero este vagón, para poder moverlo, tiene que a su vez moverse. Entonces tiene que ser movido por otro. Entonces ahí se pregunta, ¿es posible? Se plantea como una hipótesis, ¿eh? Esto es una hipótesis. No dice que exista la cadena de causas subordinadas al infinito, sino que dice, ¿es posible que haya una cadena de motores que para poder mover tengan que moverse y que por lo tanto tengan que ser movidos por otros, y esos a su vez por otros, y esos por otro, y ese por otro, y remontarnos así al infinito? ¿Podría darse ese remontarse al infinito en una cadena de causas subordinadas del movimiento, motores móviles? Si fueran motores móviles, para poder mover tendrían que ser movidos, porque al ser móviles, todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces, lo explica así Santo Tomás, dice, pero si aquello por lo que se mueve es también movido, es necesario que se mueva por otro, y este por otro. Pero aquí no se puede proceder al infinito, porque entonces no habría un primer motor, y por consiguiente tampoco ningún otro motor, puesto que los motores segundos no mueven, sino en cuanto son movidos por el primero, como el báculo no mueve más que siendo movido por la mano. Entonces, vamos a explicar esto. Este es un punto importante de la demostración, porque explicado esto llegamos a la conclusión. La hipótesis ya la planteamos, ¿no? Si el que mueve tiene que estar en movimiento para poder mover, deberá ser movido por otro. Y si este, a su vez, tiene que moverse para poder mover, tiene que ser movido por otro. Y así sucesivamente. Entonces, la respuesta es que no podemos remontarnos al infinito. ¿Por qué? Vamos a bajar un poquito. Ahí. Me pasé. No es posible remontarse al infinito, ¿por qué? Porque un motor móvil es algo que necesita de otro para poder mover. Para poder causar su efecto, tiene que estar siendo causado en eso que produce, en el movimiento en este caso, ¿no? Por lo tanto, no es una causa propia del movimiento. ¿Qué es una causa propia? Y ahí viene una distinción que se hace entre causa propia y causa impropia. La causa propia es la que por sí mismo e inmediatamente puede producir el efecto. Es decir, el vagón por sí mismo no puede mover al otro vagón. El báculo, el bastón, por sí mismo no puede mover a la piedra. Entonces, si yo pregunto, che, ¿por qué se movió esa piedra? Ah, la movió el bastón. No me sirve tu respuesta, ¿no? Porque el bastón no puede moverse a sí mismo. Entonces, tengo que llegar a un supuesto motor inmóvil que es la persona que está moviendo el bastón. Aparentemente es inmóvil, ¿no? Entonces, los motores móviles, como no son causa propia, son menos transmisores del movimiento. No son los que producen el movimiento, sino los que lo transmiten, como vagones. Y el principio filosófico es que todo efecto necesita una causa propia. Si solo hay transmisores de movimiento, no habría movimiento. Es decir, si solamente hubiera vagones, no habría ningún vagón moviéndose. Si estamos en una superficie plana y qué sé yo, ¿no? Entonces, no importa que sean 2, 3 o infinitos los motores móviles. Si yo sumo más motores móviles, pongo 20.000 millones de vagones, igual no se mueve el último vagón. Mientras no le ponga la locomotora, no se va a poder mover. Por eso no es posible remontarse al infinito en las causas subordinadas del movimiento, en este caso. ¿Se entiende eso? Es bueno tenerlo presente, que esta cuestión de remontarse al infinito está en todas las
las explicaciones, en todas las demostraciones. ¿Sí? Siempre Santo Tomás reconoce, porque Aristóteles también lo había visto de esa manera, que si yo tuviera causas subordinadas, pero accidentalmente en el pasado, yo me podría remontar al infinito. Es decir, no sirve para demostrar que Dios existe decir, y bueno, a mí me hicieron mis padres, y a mis padres lo hicieron mis abuelos, y así al final llegó a Dios. No, porque no son causas propias de que yo exista, sino que son mis padres podrían no existir, y de hecho en este momento no existen, murieron mis dos padres, y yo sigo existiendo. En cambio, si yo le saco el vagón del medio al tren, el último vagón no se mueve. Es decir, ellos de alguna manera podría decir que son causas, pero no de que yo exista, son causas de que yo haya empezado a existir. O con causas, eso después lo vamos a ver cuando veamos al ser humano. Pero entonces, el modo de llegar a Dios como creador no es esto lo hizo alguien, esto alguien, esto alguien, esto, entonces al final alguien al principio lo podría haber hecho, lo tiene que haber hecho. Eso es una mentalidad que tenemos nosotros por nuestra mentalidad occidental, que pensamos, porque ya sabemos, desde que nacimos sabemos que Dios creó en el tiempo, en un principio Dios creó todo. Pero en la filosofía griega esto no se sabía, y además Santo Tomás dice que no se podía saber, es decir, no es posible saber que Dios creó en un principio por una demostración filosófica. Nos podríamos aproximar a través del Big Bang y de las ciencias a que sí tiene que haber habido un comienzo en el tiempo, pero por estas demostraciones no llegamos a un Dios creador en el tiempo, que antes no había nadie, después podría haber creado desde toda la eternidad. Es una cosa que nos cuesta más entenderla que la contraria, pero no importa. Entonces, conclusión, existe un motor inmóvil. Bueno, muy bien, tanto lío para llegar a un motor inmóvil, pero fíjense, la conclusión dice, por tanto es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y por este todos entienden a Dios. Bueno, vamos a ver todas las conclusiones que podemos sacar de esto. Como son muchas, las vamos a ver medio rapidito, y por eso lo dejé todo bastante redactado, para que lo puedan Diego, entender. Sí. estaba esperando que hiciera un poquito de silencio acá. No entendí por qué el movimiento no implica tiempo. Así, ahora lo vamos a ver. Ah, El movimiento implica tiempo. Sí. Entonces, lo primero es que esta noción de Dios es un motor, es alguien que mueve. Las cosas se mueven en última instancia porque tiene que haber un primer motor, que ya vamos a ver que no pueden ser los seres vivos por las cosas que tiene que tener el motor inmóvil. Después, además de ser motor, tiene que ser inmóvil. Bueno, para que sea un motor inmóvil, tiene que ser acto puro. Y ahora esto es muy importante porque de esto se derivan un montón de consecuencias. Por esto de aquí sale una línea gruesa, relativamente gruesa. Dice, acto puro, ¿por qué? Porque como el movimiento es pasar de la potencia al acto, si ese motor tuviera alguna potencia, al mover a otro pasaría de la posibilidad de mover a mover. ¿Se entiende? Entonces, si pasa de la posibilidad de mover a mover, estaría moviéndose, estaría cambiando. Y por lo tanto no sería inmóvil. La única manera de poder moverse, es decir, sin cambiar, sin que signifique un cambio en mover, que ese ser tenga un acto infinito. Porque como mover es transmitir acto, en la medida en que ese acto sea ilimitado, puede transmitir acto sin cambiar él.
sin que sea un cambio el transmitir acto. ¿Se entiende? Esta noción es muy importante, porque si entendemos esto, sacamos un montón de conclusiones sobre Dios, que ahora las vamos a ver. Entonces, acto puro quiere decir que no tiene en sí ninguna potencia, ninguna posibilidad de ser algo. Ya es todo. Por eso es que puede transmitir ese acto ilimitadamente. Entonces, primeras conclusiones que vamos a sacar de aquí. Esta le muestro porque viene muy, muy lejos. Viene a esta llave y de esta llave vienen todas estas consecuencias. Disculpa, Diego, una pregunta. Sí. Gabriel, soy. ¿Por qué inmóvil? O capaz que es inmóvil en otro sentido. Porque de todo el razonamiento y la lógica que venimos construyendo, el motor podría estar en movimiento. Lo que sí es relevante es que no es movido por nadie. ¿Por qué debiera ser inmóvil? Por el segundo paso, porque dijimos que todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces, si no fuera inmóvil, requeriría de otro que lo moviera. Pero no podría ser que él se moviera a sí mismo, o esa es la otra condición que no se puede dar en la lógica esta. No. ¿No puede moverse a sí mismo? No, es imposible moverse a sí mismo. Porque como mover es transmitir un acto y cambiar es pasar de la potencia al acto, yo no tengo el acto que voy a adquirir después. ¿Se entiende? Si moverse es pasar de la potencia al acto, el que está en potencia, que es el que va después a tener el acto, no tiene el acto. Lo puede tener, pero no lo tiene. Y si todavía no lo tiene, no se lo puede dar a sí mismo. Es lo mismo que decir, no puede moverse a sí mismo. Este acto, pasar de potencia a ¿Se entendió eso? Por eso los dos puntos claves aquí son el entender por qué todo lo que se mueve es movido por otro y el entender por qué no nos podemos remontar al infinito en una cadena de motores móviles. Entendidas esas dos cosas, se llega claramente a esta conclusión. Hay un motor inmóvil. Y de que sea motor inmóvil, ya llegamos a esta segunda, es acto puro. ¿Se acuerdan que habíamos visto que acto era lo mismo que perfección y que ser? Porque el ser era el acto de todos los actos. Que los actos podían ser forma sustancial, accidentes o acto de ser. Y el acto de ser es el acto que hace que la forma sustancial sea y que los accidentes sean. Por lo tanto, si Dios tiene, es motor inmóvil y es acto puro, acto ilimitado, es lo mismo que decir que es ser ilimitado. Y es lo mismo que decir que es perfección ilimitada. ¿Se entendió eso? Es decir, requiere haber entendido lo que vimos la vez pasada de metafísica, de que perfección es lo mismo que acto y es lo mismo que ser. Diego, una pregunta. Sí. Que media simple. O sea, entiendo desde el punto de vista del concepto de movimiento de pasar de la potencia al acto. Sí. Ahora, no estamos de acuerdo que no quiere decir que Dios esté quietito, ¿no? O sea, de que no se mueva. No, lo que pasa es que está transmitiendo acto, pero sin cambiar él, porque como es acto infinito, es continuo, está transmitiendo acto, no es que sea una cosa inmóvil en el sentido que nosotros entendemos de que no hace ningún cambio, es inmóvil en el sentido de que él no cambia. Inmóvil, Diego, inmóvil en el sentido de inmutable. Ahí está. Sí. Bueno, sí. Inmóvil en el sentido de que él no sufre cambio. Él no pasa de la potencia al acto. Pero transmite acto, es como que decías, calienta. Si vos tuvieras un fuego que fuera el calor, la totalidad del calor, podría calentar sin enfriarse. ¿Se entiende? Ese para mí es el ejemplo más claro.
Entonces vos decís, bueno, está, pero el fuego está quietito. No, no, calienta, pero sí, calienta sin enfriarse. ¿Mm? No cambia. Perfecto. Bueno, entonces, perfección ilimitada. Acá pongo algunas cosas de perfección para que las recuerden, porque ya las habíamos visto la otra vez. Diego, Sí, esto, otro modo de verlo es el tema de la causa, ¿no? sí, esa es la segunda vía, que la causa eficiente. Por eso. Pero que, digamos, son como dos maneras de ver la misma cosa. O sea, Sí, que tiene que haber una causa que no fue creada por otra, porque si no también nos vamos al infinito ahí. sí, una causa incausada, en el sentido de nadie es, así pasa lo mismo, eso no lo vamos a explicar, pero así como nadie se mueve a sí mismo, nadie es causa de sí mismo, porque si no tendría que ser anterior a sí mismo. ¿Mm? Tendría que ser y no ser al mismo tiempo, lo cual es contradictorio. Es decir, lo mismo que pasa acá con el tema del movimiento de que nadie se mueva a sí mismo. Bueno, Dios es ser ilimitado, en ese sentido es omnipotente. Y cuando decimos omnipotente, no es que tenga potencia, no, al revés, es puro acto, por lo tanto, puede transmitir acto ilimitadamente. Eso es lo que quiere decir omnipotente. ¿Mm? También hay un tema aquí que es que hay un solo Dios, porque si tiene la totalidad de la perfección, la totalidad del ser, si hubiera otro, tendría algo que los distinguiría, algo que es en uno y no es en el otro. Y eso que no es en el otro, entonces ya no es la totalidad del ser. ¿Se entiende? Entonces, tiene que haber un único ser, ser ilimitado o acto puro. La otra conclusión es que es inmaterial, porque se acuerdan que la materia era potencia respecto a todos los demás actos, porque era potencia de recibir un orden, era la posibilidad de ser ordenada de determinada manera por la forma sustancial, y por lo tanto, si algo tiene materia, ya tiene potencia, ya tiene limitación. Al ser acto puro no puede tener potencia, por lo tanto no puede tener materia como parte del ser de Dios. Después, otra consecuencia de que sea inmaterial es que, bueno, no va a tener no se lo puede medir, si no tiene materia no se lo puede medir, no va a tener un lugar, que eso es propio de la materia, no se lo puede conocer por los sentidos, ¿sí? Todas las consecuencias que tiene que sea inmaterial. Bueno, y por otro lado, aquí hay, derivado de que es inmutable, está el hecho de que es eterno. ¿Por qué? Porque el tiempo es la medida del cambio, según un antes y un después. Entonces, si en Dios no hay cambio, no puede ser medido por el tiempo. Eso es lo que quiere decir que es eterno. ¿Se entiende eso? Es decir, que Dios es eterno porque está fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque en él no hay cambio, luego no puede ser medido por algo que le sucede, algo antes de que cambiara y algo después de que cambiara, porque no cambia. Por eso se dice que está en un eterno presente. Bueno, vamos entonces a pasar. Si quieren hacemos una pausita para descansar las neuronas y sacarnos dudas, y hacemos un salto mortal y pasamos a la quinta vía, que es la más fácil de entender. La más fácil de entender sin conocimientos filosóficos previos. Acá vieron que tuvimos que manejar el concepto de acto, de potencia, de cambio, de materia, muchos conocimientos, causa. Acá en esta otra, en la cuarta, es muy sencillita. En la quinta, ¿no? La cuarta es complicadísima. Grados de perfección.
La de los grados de perfección. Sí, la segunda es la causalidad eficiente, la tercera es los seres necesarios y contingentes, y la quinta es la de la causa final o del orden. Orden o causa final. Si nos da el tiempo, les puedo decir algo medio rapidito de todas esas. Pero, ¿alguna duda les quedó de lo que vimos? ¿Nones? Entonces me alegro mucho. Si es porque a veces no hay dudas porque no se entiende nada, entonces no hay ninguna duda. La preguntamos. Bueno, entonces, la quinta vía. Santo Tomás dice así: la quinta vía se toma del gobierno de las cosas. Vemos en efecto que las cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se pone de manifiesto, porque siempre o muy frecuentemente obran de la misma manera para conseguir lo mejor. De ahí que llegan al fin no por azar, sino intencionadamente. Pero los seres que no tienen conocimiento no tienden al fin, sino dirigidos por algún cognoscente o inteligente, como la flecha es dirigida por el arquero. Luego existe un ser inteligente por el cual todas las cosas naturales se ordenan al fin. A este ser llamamos Dios. Bueno, vamos a explicarla detenidamente. Punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida real y evidente aquí? Dice: vemos en efecto que las cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se pone de manifiesto, porque siempre o muy frecuentemente obran de la misma manera para conseguir lo mejor. Entonces, lo evidente es que, y real, es que hay cosas que no tienen capacidad de conocer, por ejemplo, una planta, el agua, bueno, que no tienen la capacidad de conocer y que obran siempre o muy frecuentemente de la misma manera. Eso se observa con las leyes naturales, pero también se observa de una manera espontánea. Si yo mirando que el agua siempre cae de arriba para abajo, puedo darme cuenta de que es conveniente que para el agua que caiga de arriba para abajo, por lo tanto es una ley, una regla de su comportamiento, es algo uniforme. Y que eso además implica un orden precisamente, es decir, que yo puedo descubrir una finalidad en eso. La finalidad es el término de la acción siempre. Yo veo que el agua cae, bueno, entonces la finalidad del agua es que esté en la tierra y que penetre en la tierra. Y después que se evapore y suba. Bueno, esa es la finalidad, que esté acá y que esté allá. Y además se ve que es conveniente. Digo, uno, si estudia un poquito más, ve que estas cosas están relacionadas. Que está relacionado que el agua se maneje de determinada manera y que las piedras estén de determinada manera. Fíjense que si no hubiera, las piedras no estuvieran todas contra el piso y andaran volando por ahí, sería un relajo, ¿no? Tenemos que estar esquivando continuamente. Es decir, es conveniente que las cosas estén como estén porque logramos estar todos, ¿no? Es decir, en una relativa armonía, ¿no? Por ejemplo, acá pongo el ejemplo de la sangre, ¿no? Circula en el mismo sentido y bueno, si se le ocurre circular en otro sentido, la quedamos, ¿no? Entonces, y está claro que estamos hablando de seres que no conocen. El segundo punto, como siempre, es preguntarse por la causa de lo afirmado en el punto de partida. ¿Por qué esas cosas se comportan de la misma manera? ¿Por qué esas cosas se comportan de la misma manera llegando a un fin, por lo tanto? Aquí, de nuevo, no se va a preguntar por la causa predicamental, es decir, no es el cómo se mueve, no se trata de investigar a ver cómo se mueve, cómo es que circula la sangre, ni cómo, sino el saber el por qué se da ese movimiento hacia un fin ordenado. Y entonces la respuesta
en primer lugar, podríamos decirnos, acá hay una pregunta por la causa final. El por qué va a ser el para qué. ¿En qué sentido? Que yo me pregunto, ¿por qué las cosas se mueven? Es lo mismo que preguntarme el para qué se mueven. Esto es responder para el fin. ¿Sí? Cuando yo pregunté, ¿por qué se movió esto y por qué quería estar, para que estuviera en tal otro lugar? Bueno, es lo mismo que decir para esta finalidad. ¿Cómo llegar a la conclusión de que obran para un fin? Bueno, si no se comportaran por un fin, no se comportarían siempre o muy frecuente de la misma manera y para lograrlo mejor, porque ese lograrlo mejor es el fin. Entonces, Santo Tomás lo dice de esta manera: obran por un fin como se pone de manifiesto porque siempre o muy frecuentemente obran de la misma manera para conseguirlo mejor. Eso es lo que implica que están obrando por un fin, o que obran por una finalidad. La finalidad la tienen en su mismo orden, en el mismo comportamiento está la finalidad, porque el comportamiento lo dirige hacia esa finalidad. El ejemplo del arquero es claro que pone Santo Tomás, ¿no? ¿Por qué las flechas van al centro de la diana, del blanco? Y porque si no ven dónde está el blanco, ¿cómo pueden dirigirse hacia allí? Y bueno, porque hay alguien que vio dónde estaba el blanco, apuntó y la tiró. Entonces, aquí, este orden del comportamiento en relación a un fin es la definición de ley en general. Entonces, para un científico esto es clarísimo, porque se dedican a estudiar las leyes naturales. Entonces, que las cosas actúan por una finalidad, que hay un orden, por lo tanto hay una finalidad en ese orden, es una cuestión muy evidente, muy clara. Quienes no reconocen este orden, dicen que el orden es fruto del azar. Pero bueno, aquí la cuestión en definitiva se resume en esto. El orden que hay en el mundo. A ver, admitimos, cualquier persona sensata se da cuenta de que hay un orden, porque estudia y ve que hay un orden, que hay unas leyes naturales. En cosas que no conocen, tienen un orden en su comportamiento. Sin embargo, muchos dicen, eso es por azar. Y eso es muy curioso, ¿por qué? Porque el azar es lo mismo que decir que no hay orden. Que algo es por azar es lo mismo que decir que no hay orden. Y vos me estás diciendo que hay orden, ¿cómo me vas a decir que hay azar? Es decir, para que una cosa siempre muy frecuentemente se comporte de determinada manera, no puede haber azar. Si es azar, bueno, si yo tiro el dado, si siempre cae en el número 6, está cargado ese dado. Incluso en eso no hay azar propiamente, es un tema de conocer las reglas y manejar las fuerzas para que el dado caiga siempre en el 6. Cuando uno dice que hay azar, en realidad es que no conoce el orden que hay. Pero cuando uno dice, mirá, hay un orden, pero el orden es por azar, me estás diciendo que no hay orden. Es decir, es contradictorio que me digas que el orden se da por azar, porque si hay azar no hay orden. Es así de sencilla la respuesta, ¿no? Y se ponen ejemplos, ¿no? Bueno, si yo tirara desde un avión todas las letras que componen el Quijote, por azar no se formaría nunca el Quijote. Y si yo... Y resulta que acá no es un problema de que en un momento aparezca el Quijote, es que todo es Quijote acá. En este momento
Están ordenados los átomos de esta mesa para que no estemos en una explosión atómica. ¿Mm? Están ordenadas las cosas con la ley de la gravedad para que no anden volando las piedras y que tengamos que andar esquivando. Todas nuestras partes, nuestras células, nuestros átomos, el universo, está todo ordenado. Entonces, azar, ¿dónde encontraste el azar? El azar, filosóficamente, es decir, entendido como ausencia de orden, no existe más que cuando uno no sabe qué orden hay. Es decir, entonces, el azar es el nombre de la ignorancia, podríamos decir. Cuando vos no sabés cuál es el orden de esto, decís, bueno, esto está desordenado. Bueno, que no sabés qué orden tiene, pero algún orden tiene. Están dispuestas de alguna manera las cosas. Y por algo quedaron de esa manera. No, es que no sé por qué quedaron así. Bueno, entonces es que no sabés, en realidad no descubriste el orden. Pero hay orden. Y bueno, y más cuando es... Bueno, vamos a... Una segunda etapa sería preguntarse por la causa de que esos seres carentes de conocimiento se dirijan a un fin. ¿Cómo pueden dirigirse a un fin si son incapaces de conocer el fin? Y ahí es necesario entonces llegar a que alguien que sí conozca el fin, los dirija hacia el fin. Que los dirija hacia el fin es que los ordene. Cuando algo está ordenado, está dirigido hacia un fin. La definición de orden es disposición de cosas en relación a un fin. Esa disposición de las partes o de las cosas en relación a un fin es el orden. Si hay orden, hay fin. Y si hay fin, alguien, el que ordenó, tiene que haber conocido el fin. Si no, no podría haber ordenado. Los seres que no tienen conocimiento no tienden al fin, sino dirigidos por algún cognoscente o inteligente, como la flecha es dirigida por el arquero, dice Santo Tomás aquí. Posibilidad de que... ¿Por qué llegamos entonces a que hay un ser inteligente? ¿Qué salto da ahí Santo Tomás? Santo Tomás dice que tienen que estar dirigidos por algún cognoscente o inteligente. En rigor, podríamos decir que alcanzaría con que haya seres inteligentes que dirijan a las cosas hacia el fin. ¿Cuál es el problema? Que vemos en el universo, vemos que las cosas están relacionadas entre sí también. Entonces, si fueron muchos seres inteligentes, uno tuvo que haberla visto toda para poner de acuerdo a todos los otros seres inteligentes para dirigir las cosas hacia el fin. Si no, estaríamos en problemas. Si uno es el que ordenó los astros y otro es el que ordenó el átomo, y habría problema, porque no funcionarían los astros y los átomos no estuvieran ordenados también, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, pero esos seres inteligentes, ¿por qué no somos nosotros? Porque nosotros no ordenamos el mundo. Son muy pocas las cosas que ordenamos. La cantidad de cosas que están ordenadas sin que nosotros las ordenemos es enorme. El que se crea que uno es el que le dio el orden a las plantas, al sol, a la tierra, bueno, para llevarlo al manicomio, ¿no? Ahí está claro que el ser inteligente no somos nosotros, porque no fuimos nosotros los que le pusimos el orden a las cosas, ya estaban ordenadas cuando nosotros aparecimos acá, y simplemente descubrimos un orden ya existente. Entonces, luego existe un ser inteligente. Entonces, atributos de Dios que se conocen por esto es que, primero, que Dios es inteligente. Eso es muy importante porque ya nos lleva a un ser que conoce y que conoce todo lo que hizo. Por lo tanto, y lo conoce a la perfección porque pudo ordenar todo. Entonces, eso de que sea inteligente nos lleva a un ser personal también muy lejanamente, ¿no? Y que dirige las cosas hacia su fin. Porque no solamente es inteligente, sino que
vio el fin de las cosas y las ordenó hacia el fin. Entonces Dios, en ese sentido, es providente. Dios cuida y gobierna todas las cosas. Al darles el orden, las dirige. Lo que pasa es que en el caso del ser humano lo dirige de una manera que es a través de su propio conocimiento, dándonos la posibilidad de descubrir cómo somos, nos da la posibilidad de que participemos de esa providencia suya. Que podamos ver el fin y ordenar nuestras acciones hacia el fin. Nosotros sí somos seres que ordenamos. Ordenamos las cosas y nos ordenamos en nuestro comportamiento también. Eso es el fruto de la quinta vía de Santo Tomás. Bueno, entonces, ¿les quedó claro esta vía? Para decirlo muy resumidamente, hay cosas ordenadas, porque se dirigen hacia determinados fines, cumplen leyes naturales, y no ven el fin de esas leyes, por lo tanto, no pueden dirigirse ellas hacia esos fines. Entonces, un ser inteligente tiene que haber dado ese orden. Ese ser inteligente es Dios. Es bastante sencillo de entender esto. Es la demostración por la que suelen llegar los científicos en general. Bueno, entonces, si quieren, les digo algo de las otras vías que dijimos que íbamos a intentar decir algunas nociones de las otras vías. La segunda vía es casi igual que la primera. Nada más que en vez de fijarse en el último vagón que está en movimiento, se fija en la conexión entre el anteúltimo vagón y el último vagón. Dice, porque se fija en la causa eficiente. Las causas eficientes que producen los efectos. En este caso, el último vagón produce el movimiento del anterior vagón. Pero es una causa eficiente subordinada a una anterior, porque a su vez está siendo movido por el vagón anterior. Y entonces lo mismo, se plantea, si las causas eficientes están subordinadas, podemos remontarnos al infinito en una causa que produce una cosa y que a su vez, para poder producirla, tiene que ella ser producida por otra causa anterior y esa a su vez tiene que ser producida por otra anterior. No nos podemos remontar al infinito. Toda causa eficiente no puede ser nunca causa de sí misma, porque tendría que ser anterior a sí misma. Luego tenemos que llegar a una causa que no sea causada, es decir, que no sea efecto. Esa causa incausada es Dios. Esta es, la simplifico. La tercera vía es la de los seres posibles y necesarios. Los seres contingentes son los seres que pueden ser o no ser. Todos los seres que son y antes no fueron y van a dejar de ser, es decir, los seres que se generan y corrompen, por ejemplo, una planta, antes no fue, ahora es y va a dejar de ser. Es un ser posible. ¿Por qué posible? Porque puede ser o no ser. ¿Cómo sabemos que puede no ser? Porque en los hechos no fue. Y además no va a ser. Entonces dice, si todos los entes fueran de esta manera, si todas las cosas fueran contingentes o posibles, alguna vez no habría sido nada. Porque todo lo que no fue, en algún momento no fue, y dice, bueno, entonces, ¿cómo pudo empezar a ser si no es a partir de algo que es y no puede dejar de ser? Entonces llega que hay entes necesarios, que son los que son y no pueden dejar de ser. Y dice, bueno, pero a su vez, los seres necesarios pueden ser necesarios por sí mismos o pueden ser necesarios por otro. Es decir, que reciben su ser de otro. Bueno, si todos recibieran su ser de otro, todos a su vez en algún momento no habrían sido, y por lo tanto no habrían empezado a ser. Entonces tiene que haber un primer ser necesario por sí mismo, es decir, que no haya no sido nunca,
Así que haya sido siempre y no deje de ser nunca. Y ese ser necesario es Dios. Esa es la tercera vía dicha muy rápidamente. La cuarta vía, esta es la más perfecta, y algo hemos dicho de esta, es la de los grados de perfección. Es decir, que en la realidad vemos que hay cosas que son más o menos perfectas en cuanto a más o menos buenas, verdaderas, nobles y otras perfecciones semejantes, dice Santo Tomás. Entonces dice, todo lo que se da en un determinado grado se da en relación al máximo en esa materia. Por ejemplo, si yo veo que algo, pone el ejemplo de lo cálido, y lo caliente se da en relación a lo máximamente cálido, si se da en determinados grados. Entonces, eso lo pone como una analogía, no porque sea así, porque después cuando se explican a las perfecciones a las que refiere, no pone ninguna que diga caliente, verdadero, bueno o noble. Entonces, ¿a qué perfecciones se refiere Santo Tomás? Ahí hay toda una enumeración que después la pueden leer despacio, pero se refiere a perfecciones, primero, que admiten grados, que pueden ser más o menos. Entonces hay algunas perfecciones que quedan afuera, las perfecciones derivadas directamente de la forma sustancial, las perfecciones esenciales, por ejemplo, esto es celular. Bueno, ¿por qué? Porque tiene el orden de celular, tiene la forma sustancial de celular. O es celular o no es celular. No puede ser más o menos celular. Puede tener perfecciones accidentales convenientes a la esencia de celular. Y entonces puede ser un mejor celular que otro, pero o es celular o no es celular. ¿Se entiende? Entonces, a esas perfecciones no se refiere, a las esenciales, a las derivadas de la forma sustancial estrictamente. Sí se refiere a perfecciones que derivan de accidentes. Porque ahí cuando dice noble, algo noble, bueno, es un accidente el ser noble, la nobleza. Pero podría decir también la sabiduría, es un accidente. Es algo que es en alguien, en el que es sabio. Recuerdan lo que habíamos visto de sustancia y accidente. Entonces, las perfecciones accidentales pueden admitir grados, pero a su vez, por ejemplo, ser más o menos sabio. Pero a su vez hay algunas perfecciones accidentales que implican que quien tiene esa perfección no es infinitamente perfecto. Por ejemplo, si yo digo veloz, la velocidad en un perro es una perfección. Y en mí también, ¿no? Si yo fuera muy veloz tendría una perfección que no tengo mucho a esta altura. Entonces, sin embargo, que sea veloz quiere decir que cambio. Y si cambio tengo potencia, posibilidad de tener algo que no tengo. Por lo tanto, no soy infinitamente perfecto. Entonces, esas perfecciones tampoco son las que se refiere aquí, porque son perfecciones que después se pueden referir a Dios. Y después, sí, verdadero, bueno, bello, uno, son perfecciones que las tienen todos los entes por el hecho de ser. Si todas las cosas por el hecho de ser son unas, buenas, verdaderas, bellas, ahí no nos da para entrar a explicar por qué, pero hagamos el resumen. Hay grados de perfección. Los grados de perfección, en definitiva, de los que está hablando, pueden derivar directamente del ser o de algunos accidentes, que también son, en última instancia, toda perfección depende del ser. Era lo mismo ser que perfección. Entonces es lo mismo decir que hay grados de perfección que decir que hay grados de ser. ¿Ah? Siguiente paso. Si hay grados del ser, quien tiene el ser en un determinado grado,
lo tiene limitado, porque lo tiene en un determinado grado, no lo tiene en totalidad. Si tuviera en totalidad no tendría un grado. Entonces, si lo tiene limitado, lo tiene que tener recibido. Y lo tiene que tener recibido de alguien que no lo tenga limitado. ¿Por qué lo tiene que tener recibido? Porque lo que limita al ser es la propia esencia. Es decir, si yo digo que una cosa tiene el ser recibido, es lo contrario de decir que lo tiene por sí mismo. Hay dos opciones. O que una cosa tenga el ser por sí mismo o que lo tenga recibido. Si no lo tiene por sí mismo, lo tiene recibido. Si lo tiene por sí mismo, lo tiene por lo que él es. Es lo mismo decir sí mismo que lo que él es. Es lo mismo que decir que lo tiene por su esencia. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si alguien tiene el ser por sí mismo, lo tiene por su esencia, por lo que uno es. Si lo tiene por su esencia, y la esencia es lo que limita al ser, resulta que lo que limita al ser es lo que estaría dando el ser. Y lo que limita algo es distinto de ese algo. Es decir, lo que limita al ser es distinto del ser. Por lo tanto, no puede ser el origen del ser. ¿Se entendió eso? ¿O es muy abstracto? Entonces, imagínense que yo tengo agua ilimitada. Lo que limita al agua tiene que ser la no agua. Puede ser la arena, la tierra firme. Yo no puedo decir que el agua está limitada por el agua. Por lo tanto, tiene que ser distinto lo que limita que lo limitado. La esencia tiene que ser distinta del ser si limita al ser. Y habíamos visto que todas las cosas tienen que ser limitado por la esencia. ¿Por qué? Porque yo soy humano, pero no soy avión. Y por ser humano puedo ser determinadas cosas, pero no más que determinadas cosas. Nunca voy a poder volar por mí mismo. Es decir, que mi esencia me limita al ser. Actualmente, porque ya soy algo que no soy otras cosas, y potencialmente, porque puedo ser cosas, pero que algunas nomás, no todas. ¿Se entiende? Entonces, si la esencia limita al ser, de la esencia no puede provenir el ser. Por lo tanto, el ser no puede provenir de sí mismo, de lo que uno es, o de su esencia. Son todos sinónimos. Lo que uno es, sí mismo o esencia. Porque la esencia justamente era lo que limitaba al ser. Entonces, si el ser no puede provenir de mi esencia, tiene que provenir de otro. Y si ese otro tiene el ser limitado por su esencia, también lo tendría que tener recibido de otro. Entonces, solamente puede provenir el ser de alguien que no tenga el ser limitado por su esencia. Y como todas las perfecciones derivan del ser, va a tener perfecciones infinitas. Todas las perfecciones derivadas del ser. ¿Se entendió? Sí. Bueno, esa es la vía más perfecta que después Santo Tomás dice, bueno, esto implica que Dios es distinto de las criaturas, porque Dios es infinito en su ser, infinito en su perfección, y las criaturas son limitadas. La distancia entre lo finito y lo infinito es infinita. Por lo tanto, Dios es trascendente, que es infinitamente distinto a las cosas. Pero a su vez, como es el que nos da el ser, y el ser es todo lo que nosotros tenemos, Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, dice San Agustín. Entonces Dios está presente en nosotros. Dios está presente en las criaturas. Eso parece un poco contradictorio. Dios está presente en las cosas, pero Dios no es las cosas, porque es infinitamente distinto. ¿Se entiende esta relación entre Dios y el mundo? Que lleva a que Dios es trascendente y está presente en el mundo, pero no se confunde con el mundo. Esto rechaza lo que dicen los panteístas, que Dios no es más que la totalidad del mundo, o son emanaciones de Dios, la realidad. No.
Somos distintos de Dios, infinitamente distintos, porque Dios es ilimitado y nosotros limitados. Limitados por nuestra esencia. Todas las cosas que tienen esencia y todas las cosas que tienen esencia están limitados por su esencia. Dios tiene una esencia que no limita su ser. Infinito. ¿Se quedó más o menos claro? Bueno, con esto redondeamos un punto que es central de la filosofía, que es el conocimiento de la existencia de Dios y de una serie de atributos de Dios que fuimos viendo en cada una de las vías. Es decir, que llegamos a saber que Dios existe y llegamos a saber bastante sobre cómo es Dios, sin necesidad de la fe. Obviamente con la fe podemos llegar a saber muchísimo más. Podemos llegar a saber que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que Jesús es Dios. Bueno, todo eso no lo podríamos saber nunca por la razón. Pero estos conocimientos a su vez sirven para profundizar más en los datos que nos da la fe. Y podemos llegar a conocer más de Dios gracias a estos elementos. Diego, una pregunta. Sí. Ahora, estos razonamientos llegarían a que tú puedas concluir la existencia de un Dios. Sí. Pero no te estaría diciendo cuál, en cierta manera. Eso sería la fe. Efectivamente. Lo que podría ser una entidad superior, un conocimiento superior, o sea, hay distintas interpretaciones de lo que sería Dios en realidad, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, sabés que es único, por lo menos, y que es infinitamente perfecto, y que da el ser a todas las cosas, que dirige a todas las cosas hacia su fin, y que es motor que mueve a todas las cosas, y que es causa eficiente de todas las cosas. Es decir, llegás a saber bastante de ese Dios, pero no llegás a saber, obviamente, que es el Dios de los cristianos. Claro, pero sería la causa a su fin, capaz que es la diferencia. ¿Cómo? O sea, el movimiento hacia un fin Sí. sería la diferencia. No entiendo. O sea, ¿cuál sería el movimiento? O sea, ¿cuál es la finalidad de ese movimiento? Bueno, uno puede estudiar una finalidad que la descubre naturalmente en las cosas nomás. Ahora, después con la teología, y con la teología natural, puede darse cuenta que si Dios es la totalidad de la perfección, es la totalidad del bien. Es decir, que no puede encontrar fuera de él ningún bien. Es lo mismo que decir que no puede encontrar fuera de él ningún fin tampoco. Por lo tanto, si hizo cosas, la finalidad que le tuvo que poner a las cosas es el mismo. Porque si no hubiera estado buscando algo fuera de sí mismo. Y eso mostraría la imperfección de Dios. Estaría buscando algo que él no tiene. Y como es sumamente perfecto, eso no puede ser. Es decir, que te podés dar cuenta de que toda la creación tiene como finalidad a Dios. ¿En qué medida tiene esa finalidad? De una manera objetiva, en el orden que tienen las cosas, manifiestan la sabiduría de Dios que las hizo. En las perfecciones que tienen las cosas, manifiestan la perfección de Dios que les dio el ser. Entonces, en el movimiento de las cosas, manifiestan la vitalidad de Dios que le da ese movimiento. Entonces, de esa manera, estás descubriendo muchas cosas que te vinculan a la finalidad de la realidad con Dios. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, si no hay más dudas, vamos a... yo les voy a subir el apunte largo que hice hoy, para que puedan leerlo más detenidamente después, porque si les hacía esquema, esto
Esto es mucho razonamiento y el esquema después se pierde. Entonces, hay algunas hojas más que las otras veces, se los paso junto con la grabación. Y el próximo martes vamos a estudiar al ser humano, antropología. ¿Qué es lo que se puede saber con la razón de cómo es el ser humano, qué es el alma, cuál es el qué características tiene el alma del ser humano? Vamos a ver que hay un alma espiritual, que es inmortal y que es creada inmediatamente por Dios, y eso determina la dignidad de la persona humana. Todas esas son temas fundamentales en la convivencia social, a los que podemos llegar con un grado de profundidad muy grande con la filosofía, partiendo de los elementos que ya fuimos conociendo y alguno más. Por eso vamos a dejar las últimas 2 clases para hablar de antropología. Alguna cosa mínima de ética saldrá también. Muy bien. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Me alegro. A ver, Gracias, Diego. Eduardo, si te terminás de mejorar, ¿eh? Gracias. ¿Te hicieron ya el test? No dice nada, Eduardo. Sí, ya lo hice. Bien, vamos arriba, Eduardo. Acá todos te apoyamos. Bien. No hay problema. Igual por acá en caso de que estés enfermo, no nos contagias a nadie, no hay problema. Espero que no. Pero esperemos que no. Bueno, un abrazo para todos, ¿eh? Abrazo. Muchas gracias igualmente. Gracias, Diego. Chau, chau. Chao, Gracias. Hasta luego. Gracias.